Bienvenido nuevamente a lo que todo cristiano debe saber. Continuamos con el estudio sistemático acerca de la doctrina de las maldiciones generacionales, capítulo 7. Este, me refería al principio de que este era un estudio que iba a explicar todo a fondo. Y la verdad que aquellos que le amen el estudio de la palabra van a ver cada uno de los videos. Aquellos que solo les gusta tener una enseñanza superficial, solo van a ver uno. Bueno, la decisión será de cada persona. Recordemos que en la escritura Jesús dijo: escudriñen las escrituras porque en ella está la vida eterna y ellas hablan de mí. Entonces, llegar al conocimiento de la verdad, del verdadero conocimiento, no es solamente o sencillamente un día. Recordemos que en el Salmo 1 dice que medita de día y de noche. Dios le dice a Josué: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, haz conforme a lo que está escrito en el libro de la ley que Moisés te ha dado. Entonces, para no moverse ni a diestra ni a siniestra, uno tiene que conocer perfectamente las escrituras. Y este ha sido uno de los grandes problemas: ¿por qué la gente ha recibido una doctrina como esta, que es las maldiciones generacionales, que es totalmente contraria a la bíblica, antibíblica? Lo que realmente ha habido aquí es una deliberación total de texto. En el capítulo anterior hablamos sobre la fiesta del Yom Kippur en el 6. En el capítulo 5 hablamos de cómo la nación de Israel obtenía el perdón de sus pecados. Entonces miramos que si cada israelita, cada vez que pecaba, ya sea el sacerdote, el gobernante o la nación entera, tenía que ofrecer un sacrificio para que su pecado fuera expiado. Luego miramos en el capítulo 6 cómo la nación de Israel expiaba la maldad. Entonces podemos entender de que ¿por qué hay dos ritos diferentes entre pecado y maldad? Porque el pecado se realizaba automáticamente. Cuando la persona era consciente de su pecado, ofrecía el sacrificio. Mientras que el día de la expiación, que se hacía recordatorio del pecado que se había perdonado, también se limpiaba la maldad. Porque recordemos que maldad es pecar continuamente. Por eso es muy importante entender esto, ya sabiendo de que pecado es transgresión de la ley y maldad es vivir sin ley. Hoy vamos a ver algo un poco, iba a seguir una parte ahí, pero primero quiero tocar algo muy importante acerca de los 4 textos. Ok, ya estos textos no los voy a mencionar mucho más, que solo que quien visita la maldad, dice Jehová, y visita la maldad de aquellos que la aborrecen. Ok, estos 4 textos enseñan claramente que quien visita la maldad a la tercera y cuarta generación es Dios, y visita la maldad de aquellos que la aborrecen. Por ejemplo, cada vez que la nación de Israel no celebraba el día de la expiación, digamos que si en este año 2020 que pasó, Israel si tuviéramos los tiempos del Antiguo Testamento, Israel no celebró en el 2020 el día de la expiación, automáticamente la nación de Israel estaba en maldad por no haber expiado esa maldad de ese año. Ahora, supongamos que desde el 2015, 2016, 17, 18, 19, el 20, y llegamos al 2021, y han pasado 6 años que la nación de Israel no celebraba el día de la expiación, donde tenían que humillarse, arrepentirse, afligirse por sus pecados. Entonces automáticamente a eso Dios lo consideraba como maldad. ¿Por qué? Porque no era expiada, no se afligían, no se arrepentían por todo lo que habían cometido. Entonces ahí sí podemos, si pasaba una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, ahí donde Dios visita la maldad. Entonces, mirando estos 4 textos, entonces, según los maestros de la doctrina de las maldiciones generacionales, ellos dicen que a base de estos textos o a base de las palabras que dicen que visita la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación, demonios o Satanás toma derecho legal, sea sobre mi vida o sobre su vida, por causa de pecados de sus ancestros. Es decir, si su ancestro fue fornicario, adúltero, asesino, por causa de eso Satanás toma un derecho legal sobre su vida, ya sea que
Algunos dicen, por ejemplo, que si un ancestro, digamos, tu abuelo, un abuelo de nosotros, cometió un pecado en el pasado como robar una propiedad, a causa de ese abuelo que robó una propiedad, nosotros obtenemos una maldición como de no tener casa propia y no andar alquilando. Para dar un ejemplo, algunos enseñan de que, por ejemplo, si una joven tuvo una madre en el pasado que practicó la prostitución, por ende hay un espíritu demoníaco reclamando un derecho legal sobre la hija, la nieta, la bisnieta, la tataranieta, para que esa persona también sea prostituta o practique la prostitución. Algo que totalmente eso no es bíblico. Pero, ok. Miramos, aquí tenemos en Deuteronomio capítulo 5, donde están los 10 mandamientos, versículo 9, donde dice: no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Okay. Entendiendo, ellos dicen de que Satanás o los demonios toman derecho legal para maldecir a una generación, 2, 3, 4, a base de un pecado de un ancestro. Pero en la misma ley, en el mismo libro donde dice eso, Deuteronomio 5, recordemos que estos 4 textos son uno. O sea, tanto Éxodo 20 y Deuteronomio 5 son los 10 mandamientos. De ahí lo que hace nada más es repetir aquellos textos. Por ejemplo, en números 14 y 18, miramos en el capítulo anterior de que en el día de la expiación se perdonaba a la iniquidad, la rebelión y también el pecado. Entonces, por ende, haciendo el día de la expiación, era limpiada la nación totalmente del pecado y la iniquidad. Y que aquel animalito que se le designaba a Azazel, él llevaba la culpa de la nación de Israel. Pero, viendo Deuteronomio 5, si Dios visitase la maldad, perdón, Dios no, Satanás, aunque los textos dicen Dios, era Dios el que visitaba la maldad. Cuando la nación de Israel no celebraba el día de la expiación, era ahí Dios donde actuaba y visitaba la maldad. Entonces, hay un texto como que David decía en Salmo 51, en maldad, ahorita lo voy a buscar, no lo recuerdo bien, pero en maldad fui concebido, dice. Algunos profesan o confiesan que por causa de ese texto, o sea, David David nació en adulterio, cosa que la escritura no enseña. Pero podemos ver en Deuteronomio capítulo 24, si las maldiciones generacionales fueran verdad, y esto que dice aquí, que supuestamente Satanás, en Deuteronomio 5, Satanás toma derecho legal a los demonios sobre una persona por causa de los pecados de los ancestros, ya vimos que en la nación de Israel, solo con el hecho de que un israelita celebrara el día de la expiación, la maldad era quitada. Entonces su descendencia era limpia, quedaba pura, aún por los pecados que había cometido. Entonces, pero en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 24, verso 16, dicen: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Entonces queda claro de que yo, por el pecado que cometiese mi padre o mi madre, en la nación de Israel yo no debería morir. Ok, por ende, supongamos que mi padre, si estuviéramos en el tiempo de la ley, mi padre cometiera un pecado y aún no hiciera expiación por ese pecado cuando se diera cuenta, y mucho menos celebrase el día de expiación. Recuerda, por ejemplo, supongamos que mi padre fornicó, aunque por ende la fornicación era un pecado de muerte. Entonces, automáticamente yo, según el texto de Deuteronomio 24:16, yo no podía morir por causa de mi padre, ni por causa de mi madre, ni por causa de mi abuelo, ni de mi tatarabuelo. Por eso dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Por ende, si cada uno muere en la ley por sus pecados, y en la ley cada uno Dios le mandaba que hicieran expiación por su pecado y por su maldad y por su rebelión, por ende no hay ninguna maldición generacional tampoco. Yo creo que estoy siendo claro al explicar esto. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Vamos a leer 2 textos más. En Jeremías capítulo 18, en Ezequiel capítulo 18 y Jeremías capítulo 31.
Vamos entonces leyendo Ezequiel capítulo 18. Es muy importante el texto. Recordemos que Deuteronomio dice que los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres. Por ende, si un israelita celebraba el día de expiación por sus pecados y expiación por su maldad en el día de la expiación, no había maldad que visitar porque ya era limpia. Y los textos lo dicen claramente y específicamente. También, y aunque el padre no expiara sus pecados ni su maldad, pero yo expiaba mi maldad y mis pecados, o sea, no tenía que morir por causa de Dios. Recuerda que si mi padre fornicaba, o adulteraba, o mataba, el castigo era la muerte. Entonces, es más, si yo deshonraba a mis padres, el castigo era la muerte. Entonces no había maldad porque ahí nomás se cortaba. Y Dios era claro cuando decía que el tal tenía que ser quitado o raído del pueblo. Pero en Ezequiel 18, vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas y los dientes de los hijos tienen la dentera. En primer lugar, quiero que entendamos algo. Este era un refrán que la nación de Israel decía. No es un mandamiento ni algo doctrinal que Dios estableció en ningún momento. En ningún momento, en ningún momento. Este texto no está en la ley. Es un refrán. Por ende, por eso Dios le dice: ¿qué pensáis vosotros que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vive yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Era un refrán, no era un mandamiento, no era un estatuto, no era un decreto, no era un estatuto, no era un mandamiento, no era nada establecido por parte de Dios. Era algo que los israelitas decían. Por ejemplo, yo decía: ya, y sí, nuestros padres pecaron y nosotros llevamos la culpa. No, lo que pasa es que los israelitas en ese momento no estaban reconociendo su pecado. Y usted lee el libro de Ezequiel y va a ver cómo en ese momento la nación de Israel toda estaba en total apostasía. Y por eso ellos le echaban la culpa, que lo que le estaba aconteciendo a ellos, los males, era por culpa de sus padres. Y por eso Dios le dice: vive yo, dice el Señor, que nunca más tendré que usar este refrán en Israel. Y vamos a lo que decía el texto: el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, el que no comieres, me salté un texto. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, exactamente lo que dice lo que dice este texto. Deuteronomio 24:16. Que el alma que pecare, esa es la que morirá. Entonces, Dios está dejando claro. El verso 4 dice: y aquí todas las almas son mías. El alma que peca, son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que no diere y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, el 9, vamos a leerlo nuevamente. Y en mis ordenanzas caminare y guardaré mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. O sea que, pero vamos a leer otra parte. Mas si engendrare hijo ladrón, primero Dios da el panorama de un hombre justo, bueno, recto, que no viola, no mata, guarda los mandamientos y los preceptos de Dios. Luego dice el verso 10, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare a la mujer de su prójimo. Al pobre y el menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hicieren abominación. Prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él.
Entonces, miramos que hay un padre justo, un recto, que no presta sin interés. El hijo presta por interés. Dice Dios, este hijo que es malo, perverso, él morirá, pero el padre vivirá. Entonces, si las maldiciones generacionales existieran, podemos ver claramente que desde el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel en ese momento ya está diciendo, no, mis chiquitos, si existían las maldiciones generacionales, ¿verdad? Como dicen los maestros de las maldiciones generacionales, desde ese momento Ezequiel está diciendo Ezequiel, no, mis niños, entiendan, si hay un padre justo y un hijo injusto, el que va a morir y va a ser castigado es el hijo nada más. El padre no tiene que llevar ninguna responsabilidad. Ahora, vamos al verso 14. Ahora, si el hombre malo, dice, pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo, no hiciere según ellos. Ponga mucha atención, según ellos. O sea, primero está un padre justo que engendra un hijo injusto. Y este hijo injusto, dice Dios, no, va a morir. Pero supongamos que este hijo injusto, dice Dios, este hijo injusto engendrare otro hijo. Dice, pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no conviene sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violaren, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardar mi decreto y anduviera en mi ordenanza, este no morirá por la maldad de su padre. ¿Estamos claros? Entonces, si el padre de este hombre, supongamos yo tengo un hijo varón, se llama Joey, si yo fui un hombre perverso y mi hijo mira todo lo malo que yo hice y no practicar lo que yo hice, el texto dice que él no morirá, mi hijo, por mi maldad. O sea, no llevará consecuencia por mi maldad. De cierto dice que él vivirá. Podemos entonces ver claramente que ese hijo no morirá por causa del pecado de su padre, que fue perverso, malo, hacedor de maldad. Me salté, perdón. Aquí estoy. De su padre, no, de cierto no morirá. Vamos con el versículo 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Oigan. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no lleva? Oigan, si dijeres, ¿por qué? Una pregunta, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mire, Jeremías, Dios a través de Jeremías, lo dice el texto, no lo dice yo, dice Jeremías, vino mi palabra a Jehová diciendo, y le dice, ¿qué pensáis vosotros que decide este dicho? Los padres comieron la uva, nosotros llevamos la dentera. No, Dios dice claramente, el hijo justo no debe pagar por el padre pecador, por el padre que no me ama, no guarda mis mandamientos. Él tiene que pagar por sus propios pecados. Entonces, queda claro que en el mismo Antiguo Testamento, el mismo profeta Ezequiel está aclarando. O sea, si por casualidad existieran las maldiciones generacionales, en la misma ley, Dios en Deuteronomio dice que el padre no morirá, en Deuteronomio 24:16, por los pecados de los hijos. Algo que el mismo profeta Ezequiel lo dice, o Dios le dice al profeta Ezequiel. Igual Dios le dijo a Moisés que el padre no morirá por el pecado del hijo. Entonces, si yo soy un hombre pecador, perverso, que violo, robo, mato, pero mi hijo mira todos esos pecados y no los comete, y vive justamente y hace lo contrario de lo que yo hacía, dice la Escritura, él no tendrá que pagar nada por mí.
O sea que desde el mismo Antiguo Testamento, Dios está diciendo, mis chiquitos, por si hubieran maldiciones nacionales, desde el mismo Antiguo Testamento, Dios, si es que existieron en algún momento las maldiciones nacionales, Dios mismo está diciendo, mis niños, no. El pecador morirá con su pecado y él llevará su maldad. El justo vivirá por su justicia y no tiene que llevar ninguna consecuencia de sus ancestros. Con este texto, si usted lo lee y lo estudia perfectamente, usted va a ver que toda la falacia, las maldiciones generacionales en el mismo Antiguo Testamento es desbaratada totalmente. No tiene base. No tiene base. En el Yom Kippur, el día de la expiación, la maldad era quitada si se celebraba el día de la expiación y se humillaba y se arrepentía la persona. Pero si el padre pecador no se arrepentía de su pecado personal, ni en el día de la expiación, ni cuando se daba cuenta de su pecado, iba 1, 2, 3, 5, 20, 30 años sin pedir perdón por sus pecados ni por su maldad, y él moría en esa maldad, dice Dios claramente, el hijo no morirá por el padre. Y le dice Dios a Jeremías, dile a los israelitas que ese cuento, ese refrán que ellos dicen, no, yo no lo he mandado. O sea, que cada quien va a morir por su maldad. Si usted es justo, usted no va a tener que llevar la culpa de su padre, ni nada, ninguna consecuencia. El justo vivirá, como dicen el versículo 20 de Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El problema con los maestros de las maldiciones generacionales es que hacen un gran juego y alardeo de palabras, como decir de que la iniquidad o la maldad se hereda, cosa que la Biblia no lo dice. Yo le digo que me muestren donde dice la escritura que la maldad o la iniquidad se hereda. Nada, porque ya vimos, pecado es transgresión de la ley, lo dice la escritura, no lo dice Carlos Ruiz. Y maldad es vivir sin ley, lo dice la palabra griega, que eso es anomia, que es vivir sin ley. Entonces, imagínense que, por ejemplo, yo vivo sin ley, o usted que está escuchando esta enseñanza vive sin ley totalmente, y porque usted vivió desobedeciendo, odiando y aborreciendo a Dios, viene Dios, por eso viene o permite que Satanás tome derecho legal sobre su hijo, que es justo, que ama a Dios y es temeroso, y permite que Satanás lo maldiga con enfermedad, con pobreza, con escasez, con turbación y con todo lo malo. Eso no es justo. Los maestros de las maldiciones generacionales no conocen ni a Dios en lo más mínimo. Por ende, con este texto, le dejo que usted lo lea claramente en su casa. Ezequiel 18, ahí dice claramente, si seguimos leyendo, bueno, más si el impío se aparta de todos sus pecados, leamos el 21. Más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare mis estatutos, y hiciere según el derecho de la justicia, de cierto vivirá, no morirá. O sea que si yo anduve matando, robando, violando, haciendo esto y lo otro, yo me arrepiento, de cierto morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Oigan, si usted no quiere entender, en el mismo antiguo pacto, el profeta Jeremías está diciendo, oye, ustedes maestros de las maldiciones generacionales, dejen de engañar a la gente. O sea, si usted viene de un padre o de una familia perversa que aborrecieron a Dios y ahora aman a Dios, ustedes nada tienen que ver en eso. Desde el antiguo pacto lo está diciendo Dios. Dice que todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo. O sea, si yo cometí maldad, injusticia y me arrepiento, dice, oh no, chiquito, dice, todas las transgresiones que cometiste te son perdonadas, no te serán recordadas y en justicia vivirás. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de su camino. Mas si el justo si se apartare de su justicia y cometiere maldad, oiga, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Es pregunta, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oye ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartando ser justos de su justicia, haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá.
Entonces queda claro. Vamos a leer el 27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho de la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirán. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Entonces podemos ver claramente que toda la tontería y la palabrería que dicen y enseñan los maestros de las maldiciones generacionales, con el mismo Antiguo Testamento, donde está establecida la supuesta maldiciones generacionales, es derrumbado y derribado totalmente y dejado sin cimiento. Queda claro que solo Ezequiel 18 ahí derriba todo esto claramente, totalmente. Yo peco y soy malvado y perverso, mi hijo nada tiene que llevar. ¿Por qué? Porque él vive en justicia, verdad y rectitud. Ahora, si usted ha venido a Cristo Jesús, más adelante vamos a ver los beneficios que tenemos en estar en Cristo Jesús. Primero, uno de los beneficios que puedo mencionar, dice que Romanos 8:1, ahora los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, una maldición generacional es una condición, sea maldición o maldición generacional, es una condenación, es algo adverso que el enemigo ha puesto sobre uno, según los maestros de las maldiciones generacionales enseñan. Entonces, por ende, lea y medite Ezequiel 18. Vamos a leer otro texto en Jeremías. En Jeremías, capítulo 31, dice el nuevo pacto. Vamos a leer el 31-27, vamos a leer. Aquí viene el día, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tener cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. Mira lo que dice el verso 28. Así como tuve cuidado de ellos para arrancarlos y derribarlos y trastornar y perder y afligir, ¿quién los trastornó, los arrancó, los perdió y los afligió? Dice el texto, yo Jehová. Tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar. No menciona ningún demonio. Entiendan, aquellos que han creído en la doctrina de las maldiciones generacionales, es Dios el que se encarga. Si usted anda en rebeldía, en pecado y vive en maldad, es Dios el que se encarga de usted, no Satanás. Que si Dios usa un demonio, un ángel o una persona para ejecutar juicio, para ver si usted reacciona y se vuelve a él, es otra cosa. Pero los textos son claros. Ezequiel 18 dice, el padre injusto no va a vivir por la justicia del hijo justo, y el hijo justo no va a llevar consecuencia por los pecados, la maldad o la iniquidad de su padre injusto. No. El justo va a vivir por su justicia y el pecador va a vivir va a morir por su pecado. El texto 9 si seguimos leyendo, dicen, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas. Oiga, lo mismo que decía Ezequiel, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ya, el profeta Jeremías y Isaías son contemporáneos. Sino que cada cual, el verso 30 dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Es más, si usted va al original, la palabra que aquí está diciendo el profeta, por su propia maldad, es Abón, la que supuestamente los demonios visitan. Pero que el texto dice que es Dios el que la visita. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Recordemos que aquí maldad, morir puede ser físicamente o espiritualmente. O puede ser que Dios mande un juicio. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá dentera. ¿Oyeron? O sea, Dios le está diciendo, ok, si vos te hartaste las uvas, vos vas a tener la dentera. No tiene por qué tenerla tu hijo, tienes que tenerla tú. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré y en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces queda claro que con estos textos podría mostrar más textos, pero con esto es
muestro también de que las maldiciones generacionales no tienen fundamento. Y yo conozco montones, muchos pastores, disque apóstoles, disque profetas, maestros, evangelistas, enseñando esta doctrina como una verdad de Dios y alardean, hacen liberaciones y de todo. No, 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 mi niño, lean la escritura. Esos maestros que están enseñando eso, y aún ponen a veces jóvenes a enseñar, esos maestros que están enseñando eso, son un manojo de neófitos, sin ofender. Neófitos, algunos son maestros engañados, pero son neófitos, porque no se han tomado la molestia de estudiar, no ven lo que los textos dicen. Por eso es que aquel profeta decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, con esto le quiero dejar en esta noche. No quiero tomarme más tiempo, nada más que esto. Léase Ezequiel 18 y los textos son claros. El alma que pecare esa morirá. Si usted es un hombre justo, o ama a Dios y guarda los mandamientos de Dios, los textos dicen claramente que usted no tiene que llevar ninguna consecuencia por el pecado ni por la maldad de sus padres. Lo dice Jehová de los ejércitos, que le habló a Jeremías en el capítulo 18, cuando la nación de Israel decían: ay sí, nuestros padres comieron la uva, y ahora nosotros estamos llevando las consecuencias de lo que nuestros padres hicieron. Y Dios le dice: no, 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 mi niño, no es así. Y Dios da 3 ejemplos, donde un hombre malo, luego un hombre hijo, un hijo bueno, y después ese hijo bueno le nace otro malo. Y Dios después da otro ejemplo donde dice: pero si el malo se arrepintiera y dejara sus pecados, o sea, yo no me acordaré de sus pecados, nada, ya más, ni de su maldad, sino que va a vivir, si el que es justo va a vivir por su justicia, y el pecador va a morir por su pecado. Queda claro. Si usted no quiere entender, y es cosa suya, yo le invito a que me demuestre lo contrario de todo lo que he enseñado hasta el día de hoy. No hay base ni texto bíblico. Entonces quedamos claro que en el mismo libro de Deuteronomio, ahí la escritura nos dice que el padre no va a morir por el hijo, ni el hijo por el padre. Y Ezequiel y Ezequiel y Jeremías, 2 profetas, están respaldando lo que Moisés dijo mucho tiempo atrás. Recuerden que Moisés, en Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, y en Deuteronomio Moisés dice, aquí está, viene, los padres no morirán por los hijos. De Deuteronomio 24:16, y los hijos morirán por los padres, cada uno va a morir por su pecado. Entonces, toda esta palabrería que usan de estos 4 textos distorsionados, así que no sé si la palabra sería correcta, distorsionados, pervertidos, corrompidos los pobres textos. No, aquí no hay ninguna maldición generacional. Usted no tiene que pagar nada. Si ha venido una adversidad, algo, porque quizás Dios lo ha permitido, pero no hay nada que usted tenga que pagar. Usted es justo. Como le dije, Romanos 8:1, uno de los beneficios de estar en Cristo Jesús dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hoy, si usted está en Cristo Jesús, ¿qué condenación hay sobre su vida? Ninguna. ¿Qué otro beneficio? Que más adelante son como 50. Tengo anotado ahí, hay más, pero 50 voy a enseñar. Otro beneficio, usted dice, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo amado. Okay. Entienda esto, ¿cómo es posible que usted estaba en el reino de las tinieblas, imagínese, y fue trasladado al reino de la luz, y estando usted en el reino de la luz del Hijo amado de Dios Jesucristo, aún Satanás extiende sus manos y los demonios para maldecirlo, traerle pobreza, y aún muchas veces, como enseñan los maestros de las maldiciones nacionales, lo mantienen atado a pecados que lo van a condenar a usted. Eso es totalmente ilógico. Es como en el reino de los cielos, no pasa como en el reino humano. Que, por ejemplo, yo voy a pedir asilo a los Estados Unidos, y por ahí el gobierno de Nicaragua, de otro gobierno de Rusia, puede llegar y hacerme daño, matarme. No, en el reino de Dios no pasa así. En el reino de Dios, recuerde que Satanás, aún para hacer algo, tiene que pedir permiso a Dios.
Por ende, si usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz del Hijo de Dios, no hay poder de Satanás que le alcance, salvo aquel que usted permita y donde por pecado, y que Dios mande un juicio o un castigo, como dice la Escritura, que los que somos hijos de Dios somos disciplinados. Entonces, con esto le dejo en este capítulo 7 de las maldiciones generacionales. Creo que fue claro. Ezequiel 18 es claro, donde dice que usted no tiene que pagar nada, no tiene que llevar ninguna consecuencia por los pecados o la maldad de sus ancestros. En el próximo capítulo 8 voy a hablar acerca de la oración de Esdras, el paralelismo que había, porque Esdras confesó la iniquidad de sus padres, y con la fiesta de la expiación, cuando Esdras hace esa oración donde él confiesa sus pecados y los pecados de sus padres, usted va a ver que está haciendo lo que decía Levítico 26, no recuerdo el texto ahorita, el versículo 26, algo así creo que es, donde Dios le mandaba a confesar las iniquidades de sus padres. Pero usted va a ver claramente por qué Esdras hizo esa confesión. Y Esdras no solo confesó los pecados de su papá, nada más, no confesó desde Abraham, que era idólatra y todo eso. Entonces, y va a ver que lo que hizo Esdras en esa oración fue en el día de la expiación. Y se lo voy a enseñar con texto bíblico que ya leímos del día de la expiación. Y le invito a leer los textos del día de la expiación, donde busque la parte donde dice que 7 días y después el 8º día, y se va a dar cuenta. Y lea el capítulo 9 de Esdras, si no me falla. Esdras hace la oración, Nehemías hace la oración de confesar los pecados, y lea también Esdras, porque Esdras y Nehemías se mencionan los dos uno al otro. Entonces, con esto le dejo, pase muy buena noche, que el Señor me lo continúe bendiciendo grande y ampliamente. Y como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si has entendido hasta el día de hoy lo que he estado enseñando, te invito a que sigas viendo lo que voy a seguir compartiendo, con el fin y el propósito que te hagas un maestro, y el día de mañana tú puedas ayudar a otros donde tú vives, en tu nación, tu barrio, tu ciudad, para ser libre de esta mala doctrina que se ha metido en las congregaciones. Que Dios te continúe bendiciendo. Te animo a estudiar las Escrituras, a meterte. Suscríbete al canal para que puedas ver otros videos acerca de este tema y de otros que voy a compartir más adelante en el futuro. Y comparte también este video si ha sido de mucha bendición para tu vida, y pon un like, porque así me voy a dar cuenta que hay personas que lo están viendo. No cuesta nada poner un like, una manito. Con eso me doy cuenta yo de que están viendo los videos, y a la vez cuando tú pones una manito de que te gusta, eso permite que el programa de YouTube, el algoritmo, cuando alguien busque algo sobre las maldiciones generacionales, el algoritmo sugiera mis videos si han sido de bendición para ti. Regálame un like. Buenas noches.